Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Ángel Ordóñez fue un joven que a su corta edad había ganado popularidad como locutor en su ciudad, pero lo que pocos imaginaban era que detrás de esa voz que acompañaba sus escuchas se escondía alguien que estaba a punto de cometer un perturbador crimen. Este es el caso del locutor asesino. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. En 2010, los programas de radio eran el medio al que muchos accedíamos antes de que los podcasts se hicieran tan populares. Y así como los influencers, los locutores solían tener reconocimiento. Esto fue lo que pasó con Ángel Ordóñez. En dicho año se posicionaba como uno de los más populares en Chihuahua, México, ya que estaba a cargo de dos programas: El Mañanero, que por su nombre era Primera Hora y en el cual el humor era lo principal, a través de diferentes personajes que él mismo caracterizaba, y Hotline, que pasaba por las noches y en este la audiencia participaba para contar sus anécdotas de diversos temas. A sus 21 años, Ángel ya tenía 5 años en el medio, a la par de que estudiaba en el Tecnológico de Monterrey. Como podrán imaginar, había alcanzado la vida deseada para alguien de su edad, y de esto era testigo su audiencia, la cual constaba mayormente de jóvenes que veían en él una promesa de la comedia. Sin embargo, en 2010 comenzaron a notar que ya no era el mismo. Sus chistes ya no eran tan graciosos y ahora era un tanto cruel, expresándose de manera grosera en contra de las mujeres. El cambio era evidente, pero nadie sabía el motivo. Los meses pasaron y en agosto su actitud fue aún más cuestionable con sus bromas pesadas. Y fue ahí cuando descubrieron que Ángel emocionalmente no estaba bien. Lo que nadie sabía es que a principios de año Ángel entabló una relación con María Isabel Márquez, una adolescente de 15 años. No hace falta decir que esto por sí solo es un delito. María Isabel era una joven con una vida tranquila entre la escuela y su hobby favorito, subir videos en su canal de YouTube. No se sabe cómo es que ambos se conocieron, pero su relación duró 5 meses, la cual era a escondidas, aunque amigos y la hermana de ella lo sabían, y por más que trataron de ocultarlo, los padres de la joven se enteraron y le prohibieron esa relación por 2 simples cosas. Él era un adulto y un hombre violento. Ángel, que trataba de ser agradable en sus emisiones de radio, en realidad era sumamente celoso y obsesivo, siguiendo cada paso de la joven. Incluso llegó a regalarle un celular para que él solo le pudiera marcar y así saber qué hacía o con quién estaba. Tenía las contraseñas de sus redes y monitoreaba lo que hacía, además de ir por ella a la hora de salida. Y si veía que hablaba con sus compañeros, era motivo de discusión. Los padres de María Isabel le hicieron saber que eso no era sano y que Ángel estaba mal. Así que María Isabel, cansada de la relación y con el apoyo de sus padres, tomó la decisión de dejarlo. Ángel, al saber esto, se negó y no estaba de acuerdo que terceros interfirieran, pero María Isabel le dijo que esa decisión era propia. Así que Ángel, despechado, en los siguientes días utilizó Twitter y sus programas de radio para desahogarse, pero de una manera violenta, con comentarios despectivos hacia la joven, los cuales envolvía en supuestos chistes. Poco a poco los temas a tratar en el programa solo eran de despecho, desamor y cosas por el estilo, y eso hizo que la audiencia se diera cuenta de que en definitiva algo no andaba bien con él, hasta que el 30 de agosto de 2010 Ángel despidió su programa de la mañana de la siguiente forma: ¿ustedes creen en el amor eterno? Yo no, porque a mí ya me tronaron. A mí me duró solo 5 meses. Alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura. Estas palabras muchos las tomaron como algo normal de alguien herido por una relación, ya que desconocían que su pareja era una menor de edad, pero por la tarde en Twitter escribió lo siguiente: hoy en Hotline trataremos un tema muy interesante.
¿En verdad existe aquella frase hasta que la muerte nos separe? Hasta este punto nadie imaginaba el peso de esas palabras, ya que Ángel solía escribir con anticipación los temas del programa de la noche. Pero esta vez, aquellas palabras al parecer eran una predicción de lo que minutos más tarde iba a suceder. Ángel, ese día después de escribir ese tuit, fue a la preparatoria de María Isabel a la hora de salida. Ella al verlo se puso nerviosa y no por gusto, sino por temor, ya que Ángel no aceptaba la idea de que ella no quisiera regresar. Disimuladamente él la tomó por la fuerza y se la llevó. María Isabel, evidentemente asustada, trató de no hacerla enojar para no ponerse en peligro, hasta que llegaron al departamento de Ángel, ubicado en el barrio norte. Él inmediatamente comenzó a reprocharle sobre la ruptura. Le repetía que le dijera el verdadero motivo de que ya no estuvieran juntos. Pero María Isabel, por más que quiso permanecer tranquila, no pudo, y le dijo que ya la dejara en paz, ya que no lo quería. Al escuchar esas palabras, Ángel se fue directo contra ella para cometer actos en contra de la voluntad de la joven, dejándole un daño irreparable y evidente. No conforme con esto, la obligó a grabar un audio leyendo algo que él había escrito, ya que quería que todo lo que estaba por ocurrir pareciera un pacto suicida. María Isabel tuvo fuerzas para negarse y correr, pero Ángel alcanzó y la golpeó tan fuerte que ya no pudo reaccionar. Él ocupó todas sus fuerzas y se ayudó de cables, hasta que finalmente María Isabel ya no respondió. Al verla inmóvil, una vez más la violentó, y entonces, como último acto y cobardemente, intentó también dejar este mundo consumiendo varias pastillas, no sin antes llamar a su madre y decirle que ya no iba a estar en este mundo. La mujer, al escuchar a su hijo, se preocupó, pues Ángel tenía antecedentes clínicos de haber atentado contra su vida en su juventud, así que llamó a emergencias para que fueran a ver qué pasaba, sin imaginar que esta vez no solo se trataba de él. En los siguientes minutos, una ambulancia acompañada de la policía llegó al departamento y descubrieron la aterradora escena. En la cama estaban ambos cuerpos. Lamentablemente era demasiado tarde para María Isabel, pero él aún seguía con vida, solo que estaba inconsciente. Así que rápidamente lo llevaron al hospital. Mientras eso pasaba, en la casa de María Isabel sus papás estaban preocupados porque no regresaba de la escuela. Al ver que las horas pasaron, fueron a preguntar, pero nadie sabía de su paradero. Optaron por poner una denuncia por desaparición, pero como suele suceder, les dijeron que debían esperar algunas horas. Por su mente siempre pasó Ángel, así que le marcaron, pero nunca les contestó, lo cual se les hizo aún más raro, así que optaron por marcarle a su padre y preguntar por él o por la dirección del departamento de su hijo, pero el hombre respondió cortante sin querer dar detalles y solo dio el nombre de la calle. Cualquier pista era importante, así que los padres de María Isabel fueron a dicha calle, pero no obtuvieron nada. Tardamos mucho tiempo en dar con la casa. A mí se me hace que ya sabían del asunto, pues escuchaba que la mamá lloraba. Sin tener más alternativas, comenzaron a buscarla por propia cuenta y se le sumaron amigos y conocidos, hasta que por la noche tuvieron noticias, pero no las que esperaban. La policía les comunicaba que María Isabel había sido hallada sin vida. Sus padres en ese momento se rompieron. No podían creer que tan solo unas horas antes habían visto a su hija feliz alistándose para la escuela, pero cada palabra que la policía les decía era más dolorosa, pues les comunicaron que tenían a un posible sospechoso, Ángel, ya que había sido hallado en el mismo lugar que la joven. Esto los derrumbó aún más, porque Isabelita, como solían decirle, había hecho todo para alejarse de él, pues había entendido perfectamente que los celos y la violencia no eran amor. Cuando llegó la hora de reconocer el cuerpo fue otro momento devastador. El daño era tan cruel que no pudieron reconocerla con facilidad, hasta que las pruebas de ADN y algunas prendas lo confirmaron. Incluso las autoridades dijeron que el hallazgo era una de las escenas más violentas que les había tocado ver. Cuando la noticia se dio a conocer, los seguidores de Ángel estaban sorprendidos. Ahora entendían aquellos comportamientos. Y como en todo caso, hubo quien le retiró su apoyo.
y otros que lo defendieron y trataron de explicar que esto podía tener un trasfondo sobrenatural. Resulta que el 31 de octubre de 2008, con motivo de Halloween, Ángel realizó un especial de historias de terror. En este recibió la llamada de una mujer que le decía que su hija actuaba raro porque había jugado con la ouija. Luego, entre gritos y cambios de voz, se escuchó la típica escenificación de posesión, y mientras eso pasaba, Ángel continuó con la llamada hasta que se cortó. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? Mi hija andaba toda de negro, se veía distraída. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. No sé, es como si estuviera poseída. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar y se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora... Ángel, espérame un segundo, creo que Sí, se señora, acaba de... señora. ¡Qué miedo, Ángel! Ya no lo puedo soportar. ¿Está bien? ¡Hija, qué tienes! ¡Ay, qué es eso! ¡Hagas eso! Señora. ¡Muérete, pendeja! ¡Déjate puto teléfono! Señora, ¿está bien? Señora. ¡No te metas, Señora. pendejo! Tú y todos los que escuchan van a morir. Desde ese día dijeron que Ángel no era el mismo, por eso su humor ácido y lo grosero que llegaba a ser, y que probablemente había actuado bajo alguna posesión, aun cuando en el propio programa dijeron que aquella llamada no era real. Pero aún así, la gente quiso relacionarlo con el crimen. Sí, para la gente es más sencillo creer que el diablo te obliga a hacer cosas en vez de aceptar la responsabilidad de los culpables. Ángel permaneció 2 días en coma y al despertar fue arrestado. Él aseguraba no entender qué es lo que pasaba y mucho menos recordar algo, pero las pruebas en su contra eran claras. María Isabel había fallecido por estrangulamiento. No había evidencia de alcohol u otras sustancias en ella. Su uniforme y mochila estaban en el departamento de Ángel, mientras que los exámenes toxicológicos de él arrojaron que había mezclado grandes cantidades de alcohol y pastillas. Ya en el interrogatorio confesó todo lo que anteriormente escuchaste. De este modo, con el testimonio y los antecedentes, Ángel fue acusado de homicidio calificado agravado y abuso agravado, resaltando que la víctima era una mujer menor de edad. Los abogados de Ángel no estuvieron de acuerdo y dijeron que aquella declaración había sido forzada y no debía ser tomada en cuenta por varios puntos, como que su arresto no había sido bajo los lineamientos, porque él seguía sin estar consciente. No le habían permitido en un inicio la intervención de su abogado y que según los exámenes médicos, él ya estaba en coma antes de que el crimen ocurriera. Y además señalaron que María Isabel supuestamente le había hecho saber mediante un correo que sus padres no aceptaban su relación, por lo que estaba dispuesta a hacer un pacto para dejar este mundo junto a él. Por su parte, la defensa de la familia de María Isabel presentó como evidencia las huellas encontradas en los golpes y cables, y sobre todo demostraron que Ángel tenía acceso a las redes sociales de ella, así que aquel correo él lo podía haber escrito sin ningún inconveniente para anticiparse a los hechos. Fue en febrero de 2011 que finalmente a Ángel lo declararon culpable con una condena de 30 años de prisión, lo cual fue considerado como una burla, pues los hechos eran graves y al menos la familia de María Isabel no estaban de acuerdo, pero la sentencia ya estaba dictada. Ángel solo finalizó la audiencia con un "entendido, señoría". Ángel jamás ha aceptado la culpa, incluso estudió Derecho y según él fue una víctima del sistema porque su caso formó parte de la corrupción de los jueces para que casos como el de él no siguieran su curso. Él afirma que no cometió ningún delito y los medios aprovecharon de la nota para dejarlo mal. Sin embargo, parece olvidar que su relación
era con una menor de edad y no ha esclarecido detalles importantes, como el por qué ambos estaban en su departamento o cómo es que habían huellas de él en la víctima. Por supuesto que estas dudas se las debemos al pésimo trabajo de las autoridades, porque como en este y en muchos otros casos que hemos tratado en Tripas de Gato, parece que son incapaces de seguir los procedimientos establecidos y con esto son ellos quienes dan pie a tantas dudas y posibles lagunas legales. Esto para la familia de María Isabel ha sido tan doloroso que tuvieron que aceptar esa sentencia con tal de obtener un poco de justicia y no tener que lidiar con versiones que solo son revictimizantes. Este fue el caso de Ángel Ordóñez, el locutor asesino. Llegamos al final de otro episodio de Tripas de Gato, un episodio muy doloroso. No sé si ya lo conocían, si sabían de la existencia de esto, sobre todo porque quisieron pintarlo con lo paranormal, con posesiones demoníacas, y siento que lo real es lo que está pasando afuera y que muchas veces con tal de buscar culpables creemos en cosas que ni siquiera existen. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes de este caso y si tienen más información, déjenla en comentarios, vamos a estar leyendo todo lo que nos escriban. Muchísimas gracias por vernos en otro video de Tripas de Gato, pero sobre todo a nuestros ayudantes del maligno, porque con su apoyo hacen posible estos videos. Si ustedes quieren pertenecer a esta secta o saber qué son los ayudantes del maligno, lo pueden hacer convirtiéndose en miembros del canal y tendrán algunos beneficios exclusivos, además de que nos ayudan. Y por cierto, se vienen más beneficios para los que ya son miembros, así que si les interesa, no duden en hacerlo. Otra forma también en cómo nos apoyan muchísimo es suscribiéndose al canal, porque ya vimos que ven nuestros videos pero todavía no se suscriben, así que lo pueden hacer ahora mismo dejando su like y sobre todo activando la campanita para que YouTube les avise siempre que estemos subiendo contenido. Y ya de paso nos dejan un comentario y comparten nuestros videos para que lleguemos a más y más personas. No se olviden de checar todas nuestras redes, porque en cada una de ellas estamos subiendo contenido nuevo que yo sé que les va a gustar a muchos de ustedes. Y si nos siguen en Instagram, estamos en el camino por los 4,000 seguidores, así que nos ayudarían muchísimo si nos siguen por allá y de paso se van a nuestro canal de difusión donde también echamos chisme. Chequen todo lo que está haciendo Tripas de Gato, los archivos oscuros y también los casos de bolsillo, historias cortas por si tienen poco tiempo. Próximamente se vienen nuevos. Ya como última recomendación y la que yo siempre les hago, porque ya sé que a muchos de ustedes les gusta, el BMBR Podcast, el hermanito de Tripas de Gato. Un contenido diferente, pero que yo sé que les va a gustar porque lleva un poquito de crítica, de opinión. Vayan a checarlo y ya ustedes me van a decir. Dejen en comentarios también si van de parte de Tripas de Gato y lo pueden escuchar en Spotify. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por acompañarnos y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.